o no deseen o no pueden hacerlo. Voy a empezar a presentar y compartir porque me gustaría mostrarles un poco el tema del examen parcial, que es el viernes próximo. Entonces, antes de empezar con el tema del día, para que nos familiaricemos con el examen por venir, ¿sí? Ustedes cuando el viernes próximo ingresen a la plataforma, va a estar habilitado el examen, ¿sí? Debajo de la unidad número 4, que es la que estamos trabajando actualmente, y es, como ya habíamos avisado, la última unidad que ingresa en esta evaluación parcial, ¿sí? No, no hay más temas que estos, igual son complejos y suficientes para una primera evaluación. Entonces, el viernes 30 de abril, de 15 a 17, se va a habilitar el cuestionario, que es tu examen parcial en línea. Recuerden que es muy importante, que, como dice acá, que yo ya ahora, apenas terminemos las clases de hoy, lo voy a habilitar, van a leer qué dice, ¿no? Este primer parcial se habilita el viernes 30 de abril a las 15 horas. ¿Sí? Si ustedes ingresan a las 14, no van a poder acceder. Si ingresan 14:58, no van a poder acceder. Recién a las 15 el sistema lo habilita. Si ustedes entraron un ratito antes, conviene ir acá, ven como yo tengo una ruedita que refresca la pantalla para que se active, ¿sí? A veces hay que refrescar la pantalla, se dice en informática, para que se active la, el cuestionario. Algunos alumnos han referido que tuvieron que salir de la plataforma y volver a entrar, ¿sí? Para que el cuestionario se les habilitara. Y algunos alumnos con sus computadoras tuvieron que reiniciarlas para que ese cuestionario se habilitara, ¿sí? Lamentablemente está desaconsejado el uso de celulares porque no tienen buen acceso y el cuestionario no se abre en los celulares. Por lo tanto, es apremiante. Bueno, ustedes están en un primer año, segundo cuatrimestre, habrán entendido la importancia de que una carrera con un celular, aunque nos duela en el alma, no se puede hacer. Y el cuestionario lo va a dejar muy en evidencia de que si no tienen computadora portátil o de escritorio, va a ser muy difícil que lo puedan hacer. Inténtenlo, obviamente, pero estos cuestionarios no permiten ser abiertos con comodidad en un celular. Por lo tanto, recuerden contar con estos dispositivos como ya venimos haciendo desde el año pasado, ¿sí? Así que yo lo tengo que aclarar porque es lo que la experiencia nos ha dejado como aprendizaje. Una vez que ustedes terminan el parcial, tienen 2 horas. Si alguien lo hace en 1 hora, por ejemplo, el resultado lo va a obtener cuando se cierra el parcial para todos. Es decir, a las 17 horas vas a volver a entrar si lo terminaste antes y vas a ver tu puntaje. Te va a decir, usted hizo tantos puntos, ¿sí? Son 50 preguntas totales y ponerle que yo respondí 37, tengo 37 puntos, significa que saqué un 5,75 como nota final. Si en cambio saqué, no sé, 26 puntos, y bueno, entre 21 y 29 puntos saqué un 3 y no aprobé. Necesito por lo menos 30 puntos para aprobar. Cada pregunta vale un punto y son 50. ¿Sí? Entonces, gestionen sus tiempos, ingresen a las 15, no más tarde. ¿Sí? Hay gente que dice, bueno, yo no sé, que viajo, que trabajo, que tengo que hacer muchas cosas, voy a entrar a las 4:30. A las 17 el cuestionario se cierra para todos, ¿sí? Y no hay forma de lidiar con eso. Esto es como estar en la escuela, ¿sí? Ingresa el profesor, a las 15 se entrega el examen, a las 17 se retira. No se puede, no nos podemos quedar más tiempo que el que está pautado. Solamente se tiene una oportunidad para hacerlo. Si yo a las 15 entré, es para hacerlo. No puedo decir, no, voy a entrar dentro de 30 minutos, me voy. No, si salís, queda el examen inhabilitado o hasta donde vos respondiste. Lo mismo que un corte de luz, un corte de internet. El examen se entiende como que se dio por finalizado y se evalúa hasta donde ustedes respondieron, ¿sí? Es inmediato, el sistema lo detecta de esa manera y lo va a publicar también de esa misma manera. Si la persona, no sé, entró, respondió 10 preguntas, se le cortó la luz, tiene 10 puntos.
no aprobará esta instancia parcial, ¿sí? Por eso, fíjense de contar con una buena conectividad en un lugar donde tengan esa seguridad para poder hacer el examen. Después, acá dice que yo generalmente ofrezco mi teléfono celular para que me llamen, me contacten llamando telefónicamente para resolver dudas en cuanto a la dinámica, es decir, las preguntas. No entiendo la pregunta. En eso yo te puedo ayudar como si estuviéramos en la escuela, que decís, mira, mire, profesor, yo no entiendo la pregunta. Entonces te puedo ayudar a entender la pregunta. Pero no es para que me digas, estoy entre la A o la B, no. Eso no te puedo ayudar ya. Pero si el problema es la dinámica con la pregunta o la pregunta, me podés llamar. Lo que sí yo les digo una cosa, el viernes que viene, yo toda la semana que viene voy a estar con un grupo de alumnos haciendo prácticas simuladas en la escuela, de 13 a 17 horas. Entonces, no voy a estar en mi casa con el celular en la mano y en la plataforma. Entonces, lo que tengan paciencia, que no me dejen mensajes de texto o de audio diciendo, profe, llámeme porque tengo una duda. No, me van a poder llamar y si yo no los atiendo, no dejen mensajes porque debo estar ocupado, ¿sí? Ustedes tienen tanta prioridad como mis alumnos en presencial, pero en la presencialidad yo estoy como uniformado con elementos de protección personal que impiden que yo pueda estar sacando un celular cada rato. Entonces, sean muy criteriosos con lo que quieren preguntar, me llaman, ningún problema, si yo puedo te atiendo y te resuelvo. Y si no, como les ha pasado en todas las materias que ustedes cursaron, por lo menos en las enfermerías el año pasado yo este servicio lo activé, pero bueno, estábamos todos en casa, no, yo no estaba en otro lugar diferente. Voy a intentar ese viernes estar muy atento al llamado telefónico. Si suena y yo te puedo atender, te resuelvo la duda. Entonces, no me dejes mensajes ni de audio ni de texto porque no los puedo leer. En cambio, si suena el teléfono y puedo atenderte, te resuelvo la duda. ¿Sí? Vos me lees la pregunta que tenés dudas y yo te ayudo a entenderla. Bien, ¿alguna pregunta, alguna consulta en relación al parcial, a lo que estoy explicando? No, nada, profe. Ok, muy bien. No es más diferente de lo que ya vienen viendo. Pero siempre está bueno, como dice Noticias Legrand, el público se renueva, así que corresponde hacer una pequeña revisión de lo que va a ser nuestro parcial. Muy bien. Vamos, que tenemos a las 17:30 más o menos que terminar. Vamos a hacer pequeños recreditos chiquititos entre temas, ¿sí? Para descansar un poco y un impasse más importante a mitad de camino. La semana pasada habíamos visto mucho de insuficiencia respiratoria, definición, clasificación, insuficiencia respiratoria por COVID, ¿sí? Que es la insuficiencia tipo 1, ¿sí? Y estábamos empezando, habíamos visto el manejo de la insuficiencia respiratoria, el tratamiento actual de los pacientes con insuficiencia respiratoria tipo 1 y que tengan para colmo COVID o desencadenada la insuficiencia por el COVID, todo esto lo vimos, lo estuvimos explicando. Y habíamos quedado, bueno, acá, en insuficiencia respiratoria de tipo 1, que ya lo vimos con el paciente con COVID. Nada más que acá se sale del COVID, se corre del COVID como causa y explica las generalidades de la insuficiencia como tal, ¿sí? Que habíamos dicho que la tipo 1 era donde el problema estaba en la hematosis, en la hematosis o en la difusión gaseosa, como función pulmonar, no tanto en la ventilación como si lo promueve la insuficiencia respiratoria del tipo 2. Entonces, el objetivo del tratamiento y del cuidado de enfermería, porque recuerden que acá la interdisciplina es persistente, ¿sí? Difícilmente el enfermero pueda trabajar si no tiene estos conceptos claros y el médico, si no cuenta con un equipo de enfermeros que estén a la altura de las necesidades del paciente, ese paciente no va a estar bien cuidado, ¿sí? Necesita un buen profesional médico y un excelente enfermero. Más porque las patologías que atentan contra la salud respiratoria, como la cardiovascular, obviamente son de los órganos más nobles que tenemos y son los que rápidamente atentan contra la vida de la persona, ¿sí? El deterioro en la respiración, el deterioro en la función cardiovascular, ponen en una situación muy apremiante a la salud de las personas. El objetivo que tiene el tratamiento y el cuidado de enfermería en los pacientes con insuficiencia respiratoria, cuando es del tipo 1, ¿sí? Que el problema está en la hematosis,
es optimizar la oferta de oxígeno. Fíjense las palabras que estoy diciendo, ¿no? Optimizar la oferta de oxígeno. Es decir, entre paréntesis, darle más oxígeno, más fracción inspirada de oxígeno. Pero bueno, corresponde decir así, ¿no? Ofertar más oxígeno o más fracción de oxígeno. A partir del uso de dispositivos de oxigenoterapia. Y ahí entra un capítulo que es muy importante, que los que fueron alumnos míos el año pasado lo vimos, y hay una clase que yo la volví a publicar, ¿sí? Porque hay gente que quizás no cursó conmigo y no tuvo esa oportunidad de ver el tema, entonces, para aquellos que no lo vieron, dejé acá que dice oxigenoterapia, que es una clase que ahora vamos a revisar algunos puntos muy chiquitos, muy que necesito ahora, para darle continuidad al tema, pero recuerden que es un tema como viejo, ya le tocó eso a enfermería hacerse cargo. Entonces, el objetivo de enfermería es optimizar esa fracción inspirada de oxígeno, seguramente con la utilización de recursos como es la oxigenoterapia. ¿Sí? Acá hay una interdisciplina, ¿no? El enfermero no puede ir ponérselo sin indicación. Necesita hablar con el médico, determinar ambos que esa necesidad está alterada, es decir, la determina el enfermero a partir de lo que ve. ¿Qué ve? Un paciente disneico, un paciente que está insaturando, un paciente que la coloración tiende no a la cianosis, porque la cianosis ya es un signo como tardío, pero sí que se pone pálido o las manos al tacto empiezan a estar fríos, ¿sí? Cambia la temperatura corporal periférica y el paciente demanda, diciéndolo, que la falta de aire se hace notar. Incluso adopta posiciones mostrando esa necesidad de incrementar el oxígeno. Por ejemplo, esa posición es clásica. ¿Cómo se llama cuando el paciente busca como sentarse para poder respirar mejor? Que es para mejorar la ventilación, pero lo que está buscando es más oxígeno. ¿Cómo se llama? Ortopneica, profesor. Perfecto. ¿Sí? Cuando el paciente adopta esa posición de que parece que se quiere sentar porque ya ni siquiera el Fowler lo ayuda, es para optimizar, por un lado, la capacidad ventilatoria, pero lo que está percibiendo es la necesidad de más oxígeno. Cuando todo ese combo se empieza a dar de signos y síntomas, ¿sí? Porque la ortopnea es un síntoma, y yo les pregunto a ustedes, ¿por qué es un síntoma y no un signo? Si ustedes cursaron enfermería, lo tienen que saber. ¿Por qué la ortopnea o por ejemplo, la disnea es un síntoma y la saturación es un signo? ¿Qué hay en lo que separa a uno del otro? Miren que esto es una pregunta fácil, ¿eh? Es de primer año, primer cuatrimestre. Si yo a ustedes les digo, ¿qué es un signo? Y ustedes van a decir, y bueno, digo, un signo es todo aquello que se permite monitorear objetivamente, ¿sí? Es una variable que es medible, ¿sí? Yo te pongo el saturómetro y dice 98 y es 98. En cambio, un síntoma lo promueve el paciente, ¿sí? Es algo que el paciente refiere, el paciente muestra. Si yo, por ejemplo, te digo así, mira, me falta el aire. Vos, a ver, o me crees o no me crees. Bueno, la idea es creerla al paciente, por supuesto, ¿sí? Más en estos contextos. Entonces yo digo, es un síntoma. ¿Por qué? Porque el paciente lo está refiriendo. Quizás yo me doy la vuelta y el tipo me mira así. Y cuando me lo vuelvo a mirar, ¿se entiende? El síntoma es algo subjetivo del paciente, es del paciente, él lo tiene que referir, lo manifiesta el paciente. En cambio, los signos son monitorizables, son objetivamente medibles. Yo, si digo, quiero saturar 100, quiero saturar 100 y saturo 92, no lo puedo modificar. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, la ortopnea es un síntoma. El paciente dice que así respira mejor, dice que así lo necesita. Pero bueno, esto es como se dice en las jergas, ¿no? O creer o reventar. Bueno, acá tenés que creerle, ¿sí? ¿Se entiende entonces la diferencia entre signo y síntoma? Sí. La entendimos, ¿no? Sí, profesor. Sí, sí, Perfecto. profesor. Bien. Esto tiene que salir así ya, ¿eh? Primero, segundo, ustedes ya están haciendo clínica. Esto ya es de época vieja, pero no importa, todo se puede volver a ver. Entonces,
A partir de todos esos datos, la indicación es la oxigenoterapia. Pero también cuando los pacientes empiezan a premiar la necesidad de oxígeno, puede necesitarse que el oxígeno o la mezcla de gases, porque el oxígeno a veces se mezcla con aire comprimido, por eso ustedes tienen dos bocas de gases en la cabecera del paciente. Si el que está trabajando en una sala y mira el panel de gases del paciente a su cabecera, va a ver que hay una que es verde, que es el oxígeno, eso es universal, y amarillo, que es aire comprimido. Y vos decís, ¿para qué una cosa y la otra? Si veníamos diciendo que el oxígeno era lo mejor. Bueno, hay dispositivos de oxigenoterapia que tienen que usar ambos gases para mezclarse y que vos pues regules cuánta FIO le vas a dar al paciente. FIO2 significa fracción inspirada de oxígeno. Y hay pacientes que además de requerir una fracción inspirada determinada, requieren que esa mezcla de gases o ese gas, en caso de ser oxígeno nada más, ingrese a una presión que se llama positiva. Ingrese a una presión que se llama positiva. ¿Por qué se llama positiva? Porque ingresa el aire como empujado por presión de un equipo, ¿sí? Normalmente nosotros respiramos gracias a que el espacio intrapleural genera presiones negativas, ¿sí? Negativas en relación a mi medio ambiente. Entonces yo puedo inspirar gracias a que mis pulmones y en particular el espacio interpleural logra esa presión negativa. Entonces yo puedo inspirar. Pero hay pacientes que empiezan a perder esa capacidad de presión negativa, entonces ese oxígeno tiene que ingresar a presión, y eso se llama presión positiva, ¿sí? Que es lo que usan, por ejemplo, los dispositivos como CPAP, BiPAP, los ventiladores mecánicos, ¿sí? Entonces, el cuidado de enfermería en estos pacientes apunta en aumentar la fracción inspirada, ver la necesidad de la aplicación de una presión positiva durante la respiración. Acá dice al final de la expiración. Sí, es una posibilidad. Generalmente lo que estamos usando es el CPAP, que es una presión continua, tanto para beneficiar el momento de inspirar y el momento de expirar, ¿sí? Con presión. Entonces, si yo tengo esa discapacidad ventilatoria, inspiro con más presión y expiro con presión. Entonces es que me permite movilizar los gases mucho más cómodos de lo que yo lo hacía sin estos equipos. Yo les dejo una clase que está a pie de página. Esto yo ya lo vi con los alumnos de primero. Lo tuvieron que haber visto todos en primer año y primer cuatrimestre porque oxigenoterapia es tema de programa. Así que lo tuvimos que haber visto en algún momento. Repaso conceptos principales. Recuerden que cuando yo hablo de oxigenoterapia, no hablo de un paciente poner una nebulización que dure 5 horas como a veces uno ve, ¿sí? Eso no es oxigenoterapia. La oxigenoterapia es incrementar la fracción inspirada de oxígeno, FiO2, más rica que la ambiental. Recuerden que en el ambiente tenemos un 21% a nivel del mar. Cuanto más subo, menos fracción inspirada, ¿sí? Es decir, si yo me voy arriba de la montaña, solamente la FiO2 es más bajita. Por eso la gente necesita oxigenoterapia cuando sube a altas cumbres. ¿A partir de qué? De dispositivos que pueden ser de bajo o de alto flujo. Eso es una parte de la definición que es muy importante. Ahora, de los dispositivos de oxigenoterapia pueden ser de bajo o de alto flujo, ¿sí? Y la presión con la cual son suministrados pueden ser iguales a la vía aérea, no modificados, o corregidos con presión positiva, como yo recién les decía. ¿A qué pacientes les vamos a indicar oxigenoterapia? Y bueno, a todos los que tengan hipoxemia, ¿sí? O, recién decíamos, la insuficiencia del tipo respiratoria tipo 1 está en hipoxemia, tiene un problema de intercambio gaseoso. Acá corrijan esto porque dicen concentración en sangre de PO2 menor a 60, menor a 80, ¿sí? La hipoxemia ya es menor a 80, así que acá en vez de 60, corrijan por 80, ¿sí? Ustedes están tomando apunte, igual esto queda grabado, buenísimo. Y cuando hay hipoxia, la hipoxia es la repercusión de la hipoxemia en los tejidos, ¿sí? La palidez, la cianosis, la alteración del sensorio, todos son signos de hipoxia,
¿sí? Cosas que se dejan ver en el paciente. Disminuir el esfuerzo respiratorio. Si un paciente que está disneico, ¿por qué está disneico? Y porque requiere más oferta de oxígeno, entonces ya la busca conseguir con esfuerzo respiratorio. Entonces, cuando yo le doy oxigenoterapia, ¿sí? La taquipnea, la disnea, todo eso debiera poder corregirse. Hasta los ruidos agregados también pudieran corregirse. Y todo lo que se esfuerce el pulmón en respirar repercute en la actividad cardíaca. Un paciente disneico va a estar taquicárdico, hipertenso, ¿sí? Entonces, también un objetivo que tiene la oxigenoterapia es revertir o disminuir la sobrecarga de trabajo cardíaco. ¿Mm? Por eso, el oxígeno no es un gas inocuo que yo puedo poner y sacar a mi antojo. No, es una decisión interdisciplinar muy importante porque tiene indicaciones precisas, dosis, hay que tener precauciones y cuidados de enfermería que le son muy propios. El oxígeno es tan bueno como también puede intoxicar. ¿Sí? Cuando lleguemos a pediatría y mucho más en neonatología, vamos a ver que cómo contamos cada 0,1 mililitros de oxígeno, ni de más ni de menos, por el problema que puede acarrear en la infancia, por ejemplo. Acá hay algunos términos que son importantes que ustedes los tienen que tener como una especie de diccionario, ¿sí? ¿Qué es la hipoxia? ¿Qué es la hipoxemia? ¿Qué es la relación ventilación-BQ? Estas cosas de a poco tienen que ir leyéndolas porque tienen que tratar de actualizar el bagaje de cosas que saben, que son muchas, pero ir emprolijando lo que sabemos de estos temas. En los dispositivos yo les había dicho dos cositas y pasamos al resto de la clase. Se clasifican en dos tipos, de bajo y de alto flujo. ¿Sí? Acordate que los de bajo flujo, ¿sí? Los de bajo flujo son aquellos que yo la FIO2 es aproximada. No tengo seguridad ni mucha certeza en la FIO2 que le estoy dando. Y el patrón ventilatorio del paciente puede modificar aún mucho más esa fracción inspirada. En cambio, los dispositivos de alto flujo, ¿sí? Yo tengo certeza en la FIO que le doy, yo digo, quiero darle 40, le doy 40. El paciente respira como un pescadito fuera del agua, le llegan 40. Está re disneico, le llegan 40. No lo modifica, ¿sí? Entonces, esa es una gran clasificación. Los dispositivos de oxigenoterapia, acordate, a partir de ahora tenemos de bajo y de alto flujo, ¿sí? Las de bajo flujo son aquellos donde el paciente recibe una fracción inspirada de oxígeno variable, no es muy controlable, potencialmente se acerca al valor que yo quiero. Y el patrón de ventilación modifica, para colmo, eso tan precario que tengo de control sobre la FIO. En cambio, las de alto flujo tienen un control continuo y constante de la FIO que entrego, independientemente de cómo me respire el paciente. Mirá, ahora que llegas a esta Filmina, qué viejo Filmina, por Dios, bueno, dice, bueno, ¿y qué es bajo y alto flujo? Bueno, de bajo flujo, cada vez que vos a un paciente le pones una cánula nasal, le estás poniendo un dispositivo de bajo flujo. Cuando le pones esas máscaras que se llaman de re-respiración, son de bajo flujo. Las máscaras sin re-respiración, que son esas que tienen un reservorio, una bolsa, son de bajo flujo. Las de alto flujo son, mirá, la de Venturi, que es recontra conocida, que viste que vos tenés los adaptadores para ponerle 24, 32, 50, ¿sí? Hasta 50 llegan de FIO2. Entonces vos tenés control. Yo le pongo, según el adaptador que le pongo, es la FIO que le voy a dar. Las cánulas nasales de alto flujo, ¿sí? No es la que estaba arriba, la de arriba es la común. Estas son cánulas nasales de alto flujo, están muy de moda en pediatría, en neonatología más, ellos fueron los que la empezaron a usar, y en el adulto se está usando mucho. Ahora con el tema del COVID, sí, no, hay mucha puja por la aerosolización que promueve. El CPAP nasal era la vieja cánula de alto flujo. El BiPAP, que eso se usa mucho, por ejemplo, lo van a ver muchos en pacientes con obesidades grado 2 o mórbidas que tienen apneas de sueño, ¿sí? No sé si alguno ve esos programas que llaman Kilos Mortales, viste que hay algunos que se levantan de dormir y tienen una máscara en la cara, que lo usan para dormir porque tienen apneas del sueño, pero son apneas obstructivas,
¿sí? Por la obesidad sobre la vía aérea. Después hay, bueno, hay cositas, la asistencia ventilatoria mecánica, los respiradores, ¿no? Halo, esto es un dispositivo que usamos en Neo. Entonces, acá después, esto ya lo dejo, como ya le digo, esto ya es tema del año pasado. Entonces, quedan invitadísimos a mirar esta clase y ver los dispositivos que son los más simples. No queremos hoy que mires ni las cánulas de alto flujo, ni que mires hasta acá, ya está. Hasta acá ya está. Después, por ejemplo, el CPAP, el BIPAP, la cánula de alto flujo, esto déjenlo para pediatría que lo vamos a ver dentro de un año más o menos. ¿Sí? Pero entonces, hasta la máscara de Venturi, tengan en cuenta que es importante que revisen esta clase porque hay preguntas en el parcial que te pregunta de esto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso en relación a los cuidados de enfermería en un paciente con insuficiencia respiratoria. Fíjense que yo estoy hablando nada más del problema respiratorio. No es que solamente tenga problemas respiratorios el paciente. A esto hay que como sumarle todo lo que ya venimos aprendiendo de cuidados de enfermería desde enfermería del año pasado. Acá este es un paciente que hay que velar por también sus necesidades de alimentación, de eliminación. Un paciente que está con dispositivos de este tipo, hay que saberse que tienen que seguir alimentándose, tomando líquidos. Si no son por vía enteral, van a ser por vía parenteral, ¿sí? No estoy diciendo nutrición parenteral total, digo normohidratar por vías parenterales. En caso que esto se prolongue en el tiempo, los pacientes tienen que ser alimentados, entonces las vías enterales con sondas son una oportunidad. Las técnicas de gastroclisis es lo más convenido. Eh, si algo de lo que yo estoy diciendo, por favor, no se entiende, ahora es el momento. Ahora es el momento. Miren que yo es mi última clase y yo ya ahora me mudo a segundo año definitivamente. Y quedan con las profes que me saco el sombrero, con las profesoras, pero el tema te lo estoy dando yo, así que conviene ahora de sacarse estas dudas para no después estar arrastrando dudas, porque mira que esto va complejizando. Es como un avión que está carreteando y ahora está por tomar vuelo con esta unidad. Y ya la unidad 5 en adelante están volando. Entonces, decía que en tema de alimentación, ver todas las posibilidades siempre de ir lo menos a lo más complejo. Lo menos complejo que es que el paciente mantenga la alimentación enteral. En la medida que el paciente tiene insuficiencia respiratoria, y si vos lo tenés disneico, insaturando, y la comodidad para la alimentación no está a la orden del día. Entonces, estos pacientes recuerden que hay que alimentarlos con una dieta que es muy fraccionada en el tiempo, es decir, porciones pequeñitas y muy fraccionadas, y muchas colaciones. No le vas a dar un gran almuerzo, una gran cena. No, van a ser porciones chiquititas, hipercalóricas, pero distribuidas en el tiempo. Porque acuérdate que un paciente está disneico, alimentarse puede promover mucho más las disneas. O qué pasa, cuando un paciente está disneico, respira mucho por boca, traga aire, eso se ¿Se llama aerofagio. broncoaspiran, profe? La Eh, broncoaspiración a veces mayormente pasa. la broncoaspiración como riesgo se da obviamente en un paciente que tiene alguna forma de alteración del sensorio, porque una persona con un sensorio normal y con disnea casi no te va a comer. O puede llegar a tener bastante seguridad para el proceso de masticación, deglución y respiración. Los pacientes que más broncoaspiran es cuando tienen algún deterioro del sensorio, por la misma hipoxia que están teniendo. Esos pacientes obviamente yo no les puedo dar ni agua para tomar. Un paciente con deterioro del sensorio a expensas de una insuficiencia respiratoria, nada, nada por boca, porque si no pueden asegurar la vía aérea, pasa lo que muy bien dice acá la colega, se me broncoaspira, y eso es todo un problema, porque los alimentos broncoaspirados o los líquidos generan neumonías químicas, que son tan peligrosas como las neumonías bacteriales o virales. Entonces ahí tengo que usar métodos, como ya te digo, es una escalerita. Si no puede por boca, será por métodos artificiales como la gastroclisis, que funcionan muy bien, y eventualmente pasaré a la normohidratación parenteral. El caso más extremo es cuando el paciente viene una semana que no me alimenta, no puedo hacerlo por vía enteral, no sé, pongamos 1000 problemas que no lo permiten, y necesitamos empezar a nutrirlo. Entonces se pide una nutrición parenteral total. Pero ya te digo, eso es un extremo, pacientes hipercatabólicos, están grandes quemados,
sépticos, que bueno, que ya la vía enteral no está permitida, entonces tengo que recurrir a la nutrición parenteral total. Muy bien. Acá estaban las fotos que vimos el otro día sobre la necesidad del pronovigil. Quedó medio descompaginada esta imagen porque esto era para más arriba, para cuando veamos con insuficiencias por COVID. Así que eso se corresponde para arriba. Y todo esto ya lo vimos. La insuficiencia respiratoria del tipo 2, ¿sí? Que es la que no es típica del COVID. Este tipo de insuficiencia respiratoria, el problema no está en la difusión de gases. No, la hematosis no es el problema. Después lo va a ser, sí, obvio. Pero acá el problema está en que el paciente no ventila adecuadamente. Fíjate que yo digo ventila, no digo respira, porque ya habíamos dicho desde el año pasado y lo volvimos a ver este año. La respiración tiene tres grandes momentos. Ventilar, que es mover una columna gaseosa de aire cada vez que inspiro y expiro. Eso se llama ventilación. Por eso yo digo, al paciente hay que ventilarlo, es decir, asistir a que los gases se muevan. Otra cosa es la hematosis, otra función de la respiración. Y después está la perfusión gaseosa, que es hacer que los gases circulen por la circulación mayor y menor. ¿Sí? Pero eso es una cosa que es parte de la respiración. Entonces conviene, como yo estoy diciendo, la insuficiencia respiratoria del tipo 2 tiene un problema ventilatorio el paciente. El paciente no tiene capacidad de mover volúmenes de aire. Entonces, acá entra en juego, ¿sí?, los dispositivos que permiten mover esa masa de oxígeno o de mezcla de gases. Y aparecen el CPAP, el BiPAP, ¿sí?, la cánula de alto flujo, digamos, dispositivos que son de alto flujo, porque van a controlar muy bien la FIO y van a su vez a controlar la capacidad ventilatoria del paciente. Estos pacientes generalmente ya la alimentación pasa por la gastroclisis, eventualmente pueden llegar a la nutrición parenteral total, es rarísimo, pero generalmente uno va por el lado de la gastroclisis. Cuando yo digo gastroclisis, ¿ustedes saben lo que estoy diciendo? Pregunto por si acaso. Yo tengo gastroclisis y la gente no lo sabe. Pregunto, recuerden que yo no los estoy mirando, estoy viendo la página ahora. ¿Qué es gastroclisis? Yo el año pasado lo expliqué, pero pregunto, ¿se acuerdan lo que era? Me están haciendo quedar mal horripilantemente. No quiero entrar a la página de enfermería del año pasado, donde creo que el 90% de ustedes eran mis alumnos. ¿Se acuerdan que la gastroclisis que era? Una técnica que permite la alimentación enteral por una vía artificial a partir de una sonda que alcanza la cámara gástrica o el duodeno como primera porción del intestino delgado, y la gastroclisis termina siendo darle un alimento a modo de nutrientes líquidos a un paciente, un volumen que pasa en un tiempo determinado. Generalmente esos tiempos son de 4 horas a más según la necesidad y la tolerancia que tenga ese paciente. ¿Sí? Entonces, gastroclisis es el consumo de alimentos líquidos, volúmenes determinados en tiempos X. ¿Sí? Gastro, estómago, clisis, tiempo. ¿Se acuerdan de eso? Díganme por lo menos que sí. Sí, profe. Bien, bueno, esto ya tiene que estar a flor de piel, estas respuestas, ¿sí? No las tengo que estar dando yo. Miren que el parcial pregunta cosas viejas. Yo siempre voy a lo más viejo porque no me sirve preguntarte, hábleme de insuficiencia respiratoria tipo 2 si no me sabés lo que es una oxigenoterapia, ¿sí? Es como perder tiempo. Entonces, hay que repasar todo. Lo que tiene enfermería, que la tienen muy pocas ciencias, es que el conocimiento es acumulable. ¿Sí? Yo necesito lo del año pasado para aportar lo nuevo y lo nuevo por venir, ¿sí? No puedo aprender cosas nuevas si no me acuerdo las viejas, porque está todo concadenado, ¿sí? Así que consejo de alguien que, como la profesora, ya estamos viejos en la profesión y seguimos estudiando y nos dimos cuenta que hay que sentarse mucho a leer y a repasar lo aprendido. Neumonía es un tema que no lo vamos a ver hoy, ni tampoco lo vamos a evaluar. Va a quedar en manos de la profesora que hoy está en el aula para más adelante, ¿sí? Por los tiempos que no nos dan.
Pero sí vamos a ver, ya eso después lo van a programar con la profesora, sí vamos a ver supuración pleuropulmonar. Entonces, ahora vamos a hacer un impasse chiquitín de 5 a 10 minutos y volvemos para ver supuración pleuropulmonar y EPOC y terminamos. ¿Sí? Entonces, ahora voy a detener la grabación